Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo de investigación que es, francamente, uno de los más interesantes que he leído últimamente. Hola, ¿qué tal? Se adentra en cómo los modelos de lenguaje, los LLM, que están detrás de herramientas como ChatGPT o Gemini, están aprendiendo a hacer algo mucho más profundo que simplemente escribir. Sí, van más allá. Están aprendiendo a leer un documento y, por así decirlo, a dibujar un mapa de su alma, de sus ideas ocultas, de sus relaciones de causa y efecto. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es desgranar cómo funciona esta tecnología, que es sorprendentemente elegante, por qué es un avance tan importante. ¿Y qué nos revela sobre el futuro de la inteligencia artificial, que es lo más interesante? Totalmente. La fuente que vamos a destripar es un artículo científico que se titula The Agentic Leash, que podríamos traducir como la correa agéntica, más o menos. El concepto es potentísimo, fíjate. Hay que imaginarse una IA que no solo te resume un artículo de opinión, No. sino que construye un modelo dinámico de la visión del mundo del autor. Una IA que puede simular cómo esas ideas interactúan entre sí. ¿Y cómo podrían evolucionar? ¿Qué consecuencias podrían tener? Pues bueno, lo que vamos a ver hoy es que esto ya no es ciencia ficción. Ya se está haciendo. Para empezar, creo que es clave entender el problema que esto intenta resolver. Y es un problema que, todos experimentamos. Cuando lees un texto complejo, un informe, un análisis político, está lleno de afirmaciones causales. Esto provoca aquello, la consecuencia de X es Y. Claro. Y el cerebro humano intenta conectar todo eso, pero es como intentar ver todos los hilos de una telaraña a la vez. Es una sobrecarga. Es una sobrecarga cognitiva total. Al final te quedas con una sensación general, una idea de lo que dice el texto, pero se te escapan las dinámicas sutiles. Totalmente. Y ahí, justo ahí, es donde entra el concepto clave de esta investigación. Los mapas cognitivos difusos, o FCMs. Vale, hablemos de estos mapas, porque suena a algo muy teórico, casi filosófico, pero aquí es una herramienta de computación. Es como intentar dibujar el cerebro de alguien basándose en lo que ha escrito. Es una analogía fantástica, sí. Piensa en ello como un diagrama de flujo, pero para las ideas. Vale. Cada concepto importante del texto se convierte en un nodo, una especie de punto en el mapa. Por ejemplo, en un artículo sobre IA podríamos tener nodos como IA generativa, o cognición humana, o desinformación. Entiendo. Y me imagino que la parte difusa, lo de fuzzy, es la que le da la chicha al asunto, ¿no? No es una simple flecha de A a B. Ahí está la clave de todo. El mundo no es binario, no es de sí o no, y los argumentos de una persona tampoco. Claro. Una conexión puede ser fuerte o débil, y puede ser positiva, es decir, más de A causa más de B, o negativa, que sería más de A causa menos de B. El sistema cuantifica esto asignando un valor numérico a cada flecha, por ejemplo, de -1 a +1. Ah, claro. Así que no es solo la desinformación causa desconfianza, sino que podría ser la desinformación causa mucha desconfianza. Exacto. Y eso sería una flecha con un valor de, no sé, más 0,9. Y al mismo tiempo, la educación causa un poco menos de desinformación, lo que sería una flecha con un valor de menos 0,3. Eso es. Eso se parece mucho más a cómo funciona el mundo real. Exactamente esa es la idea. Captura los matices. Ahora, tradicionalmente, construir uno de estos mapas era un proceso artesanal y carísimo. Me lo imagino. Requería a un grupo de expertos discutiendo semanas para definir nodos y debatir si el peso de una conexión era de más 0,7 o más 0,8. Una locura. El gran salto, la revolución de este artículo, es que han diseñado un método para que un LLM construya estos mapas de forma completamente automática, a partir de un texto en bruto. Vale. Y aquí es donde me surge la primera gran duda. Sabiendo lo propensos que son estos modelos a alucinar, a inventarse cosas, ¿cómo te aseguras de que el mapa que crea es un reflejo fiel del texto y no una fantasía de la propia IA? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo se le obliga a ser riguroso? La respuesta está en que no es una orden simple como «créame un mapa». Es un proceso sistemático y muy restringido en 3 pasos. Es precisamente esa estructura la que lo hace tan robusto. A ver, podemos usar el ejemplo que dan en el artículo, analizar un párrafo sobre las alucinaciones de la IA. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empieza la IA? Un texto es un mar de palabras. ¿Se limita a buscar los términos que más se repiten o...? Es más sofisticado, pero empieza con algo parecido a la fuerza bruta.
El paso 1 es la extracción de sustantivos. ¿Vale? El LM lee el texto y, como un primer barrido, extrae todos los sustantivos y frases nominales clave. En el ejemplo, pues identifica términos como falta de citas, desinformación, hechos inventados, etc. Entiendo. Es la fase de recolección de ingredientes. Acaba con una lista enorme de todas las posibles piezas del mapa, sin juzgarlas todavía. Exacto, la materia prima. Y por eso es tan importante el segundo paso. Paso 2. Refinamiento de nodos. El filtro. Eso es. No todo sustantivo es un concepto causalmente importante. Aquí el LLM actúa como un filtro inteligente. Analiza la lista inicial y la refina para identificar las verdaderas variables del sistema. Es un paso de conceptualización. Ajá. Por ejemplo, a partir de ideas concretas como hechos inventados, pues crea un nodo más abstracto y útil como alucinación de la IA. O sea que está haciendo un trabajo de interpretación, de pasar de las palabras literales a los conceptos subyacentes. Ahí hay un nivel de inteligencia importante. Muchísimo. Y una vez que tiene los nodos, los conceptos, necesita las conexiones. Ese es el paso 3, extracción de conexiones o aristas. Y aquí está el truco. Y aquí está la genialidad para evitar las alucinaciones. Con la lista de nodos ya definida, el LLM vuelve al texto original. Y ahora, por cada par de nodos posible, busca activamente en el texto pruebas textuales de que existe una relación causal. Ah. Y esa es la correa del título. La IA no puede simplemente conectar dos nodos porque le parezca lógico. ¿No? Tiene que poder señalar una frase concreta en el documento que justifique esa conexión. Precisamente. Si el texto dice, textualmente, que la falta de citas hace difícil discernir la verdad, la IA crea una conexión ponderada entre el nodo falta de citas y el nodo dificultad para discernir la verdad. Está obligada a basarse en la evidencia. Claro, eso lo cambia todo. No es una caja negra. Puedes hacer clic en una flecha y te muestra la frase que la justifica. Es auditable. Totalmente. Y para poner a prueba el sistema, no eligieron un texto sencillo, ¿eh? No, se fueron a por un pez gordo. Un artículo de opinión del Wall Street Journal de Henry Kissinger, Eric Smith y Daniel Huttenlocher. Casi nada. Un texto denso, complejo, sobre la revolución intelectual que provoca la IA. Era la prueba de fuego perfecta. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados son lo que hace que este estudio sea tan fascinante. ¿Qué encontraron? El LLM extrajo un mapa de 15 nodos de ese artículo. Pero lo realmente alucinante no es el mapa estático, el dibujo. No. No. Es lo que pasó cuando lo pusieron en marcha, cuando simularon su dinámica. Espera, ¿quieres decir que no solo crearon el diagrama, sino que lo usaron como un motor de simulación? ¿Pudieron ejecutar el sistema de pensamiento de Kissinger y ver qué pasaba? Eso es. Porque un FSM no es un dibujo, es un sistema dinámico. Puedes introducir un estímulo, como aumentemos un poco el uso de la IA, y ver cómo ese cambio se propaga en cascada por toda la red. Vale. Y el hallazgo principal fue que el mapa de Kissinger no llevaba a un estado final estable. Ah, ¿no? Predecía un comportamiento cíclico. Lo llamaron un ciclo límite de 4 pasos. O sea que la IA dedujo que la visión de Kissinger sobre el futuro no es una línea recta de progreso, sino una especie de montaña rusa, con subidas y bajadas que se repiten en oleadas. Exacto. Eso es algo que dudo que el propio Kissinger escribiera de forma explícita. No, es una conclusión emergente de la dinámica de sus argumentos. Y el modelo detalla las fases. La fase 1 es la luna de miel. El uso de la IA se generaliza, la interacción humano-IA aumenta y el conocimiento humano crece. La fase optimista, la promesa tecnológica. ¿Suena familiar? Luego llega la fase 2. Este crecimiento ayuda a los líderes a gobernar mejor, pero al mismo tiempo empiezan a surgir los riesgos y peligros. Aparece la tensión. La clásica doble cara de toda tecnología potente. La euforia inicial da paso a la cautela. Exacto. Y esa tensión estalla en la fase 3, que es la más compleja. La sociedad empieza a confiar en una IA que es misteriosa, lo que, según el modelo, propaga la desinformación. Ajá. Pero, y aquí está la contradicción, simultáneamente esa misma IA mejora la educación y permite nuevos descubrimientos científicos. Qué curioso. Es un escenario paradójico. La IA nos hace más vulnerable a la mentira y a la vez más capaces de descubrir la verdad. Es una dinámica muy sofisticada. Y finalmente, en la fase 4, el ciclo se resetea.
La IA se vuelve a usar masivamente, pero esta vez el modelo predice que se hace sin un liderazgo ético claro, lo que provoca un nuevo cambio social y nos devuelve al principio. Increíble. Pero me vuelve a surgir la misma duda. La fiabilidad. Suena tan específico que parece, no sé, casi una interpretación astrológica. ¿Cómo sabemos que esto no es un artefacto del modelo? Es la pregunta del millón, y la abordaron de forma muy inteligente. Hicieron un experimento de control. ¿Cómo? Le pidieron a un experto humano que leyera el mismo artículo y creara su propio mapa a mano, al estilo tradicional. Y luego compararon los dos. Y me imagino que eran idénticos, ¿no? Pues no. Y esto es lo más interesante. Los mapas no eran idénticos. Tenían un número diferente de nodos, algunas conexiones eran distintas. Un momento. Si los mapas no eran idénticos, ¿eso no pone en duda todo el método? ¿Cómo podemos fiarnos de la IA si un experto humano llega a una estructura diferente? A primera vista podrías pensar eso, pero aquí viene lo importante. Aunque la estructura estática, el dibujo, no era la misma, cuando pusieron a funcionar ambos mapas, cuando simularon sus dinámicas, ambos llegaban a la misma conclusión final. Los dos predecían exactamente el mismo ciclo límite de 4 pasos. ¡Wow! Vale, eso sí que es una validación potente. No se trata de que usen las mismas palabras exactas, sino de que ambos capturen la lógica fundamental, la física del sistema de pensamiento del autor. Demuestra una robustez metodológica impresionante. Y dentro de ese mapa había un detalle, un bucle de retroalimentación que era totalmente contraintuitivo. A ver, El mapa mostraba que un aumento en la interacción humano-IA incrementa la cognición humana, lo cual tiene sentido. sí, hasta ahí lógico. Pero el mapa también mostraba que un aumento en la cognición humana a su vez disminuía la interacción humano-IA. ¿Cómo? Eso parece ir en contra de toda lógica. Uno esperaría que cuanto más sabes, más quieres usar herramientas potentes. Es una de esas dinámicas ocultas que te hacen pensar. El mapa no te da la respuesta, pero te obliga a hacerte la pregunta. Quizás sugiere que a medida que nuestro conocimiento se expande gracias a la IA, desarrollamos una especie de independencia. O nos volvemos más selectivos, no sé. Claro. Es el tipo de hallazgo que un lector humano podría pasar por alto fácilmente. Esta idea de una IA que es autónoma, pero a la vez está controlada, me lleva directamente al título, la correa agéntica. Me suena a tener un perro muy listo pero con correa. ¿Es esa la idea? Es la metáfora perfecta. El término agéntico se refiere a que el LLM actúa como un agente con cierta autonomía, no es un simple ejecutor. Vale. Pero el proceso es bidireccional. La IA crea el mapa, pero la propia dinámica de ese mapa puede darle órdenes de vuelta. Podría detectar una inconsistencia y pedirle a la IA que busque más información para refinar el mapa. O sea que el mapa le dice a la IA qué buscar y lo que encuentra mejora el mapa. Y la correa es el proceso estructurado que impide que se desboque. Exacto. Pero no se detuvieron ahí. Y esta, para mí, es una de las partes más visionarias. Se preguntaron, ¿y si ponemos a dos mentes de IA diferentes a analizar el mismo problema? Hicieron competir a Gemini contra ChatGPT. ¿Algo así? Hicieron que tanto Gemini 2.5 Pro como ChatGPT 4 analizaran el artículo de Kissinger, por separado. Cada uno generó su propio mapa. ¿Y los compararon? No, los fusionaron matemáticamente. Crearon lo que llaman mezclas de FCMs. ¿Y qué sale de mezclar dos cerebros de IA? Algo más grande que la suma de sus partes. El mapa mixto no solo absorbía las predicciones que cada modelo había detectado por su cuenta, era capaz de generar nuevos equilibrios, nuevos escenarios futuros que ninguna de las dos IAs había previsto por separado. Eso es increíble. No es como hacer una media de sus opiniones. Es como si dos expertos de campos distintos se sentaran a hablar y de su conversación surgiera una tercera idea completamente nueva. Es inteligencia emergente. Es una metáfora de cómo la colaboración de diferentes mentalidades, aunque sean artificiales, puede llevar a una comprensión superior. Apunta a un futuro muy interesante. Para mí, lo principal es que estamos ante un método automatizado, sistemático y transparente para hacer algo que hasta ahora era casi esotérico: extraer y visualizar los sistemas de creencias que se esconden en el lenguaje.
Es una herramienta para hacer visible la estructura invisible de un argumento. Y su primera gran ventaja, como hemos visto, es la robustez. La correa de las pruebas textuales evita las alucinaciones. La segunda es su capacidad para revelar dinámicas ocultas y hacer predicciones cualitativas, como ese ciclo de 4 fases de Kissinger. Saca a la luz las consecuencias lógicas de un sistema de pensamiento. Y la tercera, que es la que abre más puertas, es esta idea de fusionar modelos de IA. La posibilidad de crear una inteligencia combinada superior a sus componentes. Y, si me permites, querría dejar un último pensamiento para la reflexión. Por favor. Este estudio se centra en analizar documentos estáticos, un artículo ya escrito. Pero, ¿qué ocurriría si aplicáramos esta tecnología no a un texto, sino en tiempo real al inmenso y caótico flujo de información de Internet? Noticias, redes sociales, foros. Esa es una idea vertiginosa. Crear un mapa en vivo de lo que piensa la sociedad. Sería como tener un electroencefalograma de la conciencia colectiva. Ver cómo nacen, se conectan y mueren las narrativas globales. Exacto. Un mapa dinámico de las creencias sociales mientras evolucionan. Y eso nos lleva a la pregunta final, que es la más importante. Claro. Si alguna vez llegamos a poder mapear estos sistemas con tanta precisión, ¿qué preguntas éticas surgen sobre la posibilidad de influir en ellos o incluso de intentar dirigirlos? Una herramienta de una potencia sin precedentes. Y como siempre, su impacto dependerá de cómo decidamos usarla. Una pregunta increíblemente relevante. Y con esa reflexión tan potente, nos despedimos. Un placer. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.